presión urinaria baja, hiperplasia prostática, patología escrotal y el tema de cólico renal. Les he pasado al grupo, ¿ya? Esos temas. Yo voy a tener unas 15 preguntas, más o menos, ¿sí? En este aula, ¿ya? Ahora, las instrucciones del examen no las sé, ¿ya? Me imagino que va a ser igual con teléfono, con usted, con tablet, me imagino. Entonces, la indicación conmigo, si ustedes ya hagan de cuenta que se examen en la próxima semana, ustedes estudien, porque ese instante de que yo los evalúe, ustedes van a saber la nota, ¿ya? Las preguntas pueden ser que, por ejemplo, me pase usted y le diga, hazme el tratamiento para una infección urinaria, y tiene que saberla. La clasificación va a ser, la calificación va a ser buena, regular o mala, ¿ya? Evidentemente buena va a ser una nota de aprobación, y regular, que me respondió la pregunta media, y mala, que no sabe nada, y aplazado, ¿ya? En la parte de su evaluación de segundo parcial. Van a pasar la próxima clase de 5 en 5, van a tener 2 minutos para responder lo que es la pregunta y la respuesta, y así vamos pasando, y ustedes van a sacar por sorteo la pregunta, ¿ya? Que les va a tocar. Eso no con el fin de aplazarlos, ni con el fin de perjudicarlos, simplemente de que aprendan y estudien, porque yo voy a hacer las preguntas que siempre repito, que es el PSA, cuál es el valor del PSA, cómo tratan una prostatitis, qué tratamiento dan ustedes en una hiperplasia prostática, esas cosas que hemos visto aquí en clase. Este tema de avance del día de hoy es la fimosis, ¿ya? ¿Alguien que pueda decirme qué es la fimosis? ¿O qué entiende? No está retraído, ¿verdad? Ya, entonces, ¿bueno, pueden cerrar por favor la puertita? Por favor. Antes de que avancemos con la fimosis, ustedes se van a ubicar ahí en esa imagen que yo tengo, ¿ya? Y vamos a hacer recuerdo de la anatomía del pene. En la anatomía del pene, consideramos por la parte externa, el pene tiene un glande, ¿ya? Tiene un cuerpo y tiene una base, ¿ya? El pene va a tener un prepucio, que es la piel que le cubre al glande. Si nosotros hacemos este corte, evidentemente el pene es muy vascularizado, hay una arteria importante y una vena importante que es la arteria peneana o la arteria dorsal del pene, que estas son importantes. Y el pene es un órgano de copulación, el pene también sirve para el acto sexual. El pene internamente está compuesto por 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Entonces, cuando hacemos referencia, también existe dentro del pene una estructura importante que es la uretra. Para hacer recuerdo, la uretra tenía 4 funciones. La uretra peneana, que le llaman también esponjosa, la uretra membranosa, la uretra bucal y la uretra prostática. Entonces, en el pene existe esta enfermedad, esta patología que es la fimosis, y también existen situaciones que pueden ser como el priapismo. ¿Quién me dice que es priapismo? Cuando hay una erección prolongada del pene. Esa puede ser patológica o puede ser provocada cuando los varones toman a veces exceso de Viagra, puede producir ese priapismo. O hay alguna alteración neurológica que hay una erección y es una urgencia porque el pene al estar 4 o 5 horas erecto produce dolor. ¿Ya? El pene también tiene fractura de pene, que cuando se producía, cuando había este mecanismo de la relación sexual y el pene se fracturaba los cuerpos cabe, no. Ya, no de belleza, pero sí se hace un drenaje del hematoma que produce. Y pueden quedar los pacientes después con disfunción. Entonces, ¿qué es la fimosis? Como hemos visto, es la imposibilidad de que este prepucio, que es así teóricamente ese cuellito, se retraiga. Este se llama la fimosis. Y la
fimosis es muy normal en los niños recién nacidos. Los niños recién nacidos no nacen con el glande expuesto. Está el prepucio cerrado, pero ese prepucio tiene que ser retráctil, tiene que salir. Pero normalmente en el niño, cuando recién nacidito, es no retraído. Entonces la mamá que tiene que hacer el ejercicio en los baños, ir retrayendo y sacando el glande hacia el centro. Patológica puede ser secundaria a procesos infecciosos, a fibrosis que han producido y por cicatrización. Eso ya no es normal. Un paciente que todo el tiempo hace inflamación del glande o del prepucio, llega a eso a retraer y producir la fimosis. Y hemos hecho el recuerdo de lo que es la anatomía. En los recién nacidos, cuando hablamos de la epidemiología, casi todos los recién nacidos tienen el prepucio redundante y son fimóticos. El 1 al 2% dice que representa en los adultos, hay esta patología del 1 al 2%, y hay un riesgo bastante grande en los pacientes diabéticos. ¿Por qué creen los pacientes diabéticos hacen fimosis? El paciente diabético, al estar en una condición de autoinmune, ¿qué hace? Hace infecciones repetitivas, generalmente por cándida. El paciente. Entonces, los pacientes diabéticos, hay una alteración en la piel del paciente, la dermis, que empieza a engrosarse y de por sí ya va con el tiempo cerrando. A veces el paciente llega con una prima infección de una balanitis. ¿Qué es balanitis? ¿Qué es balanitis? ¿Qué es postitis? Balanitis es la inflamación del glande y postitis, inflamación del pene. Entonces, una balanopostitis quiere decir que parte del glande y del prepucio y todo esté inflamado. Se llama balanopostitis. ¿Ya? Entonces, en la fibrosis fisiológica son adherencias que normalmente con el tiempo van a ir retrayendo con el ejercicio que hace la mamá, o el mismo niño ya empieza a retraer el prepucio. Y las patológicas, porque estaba indicándole que las fimosis patológicas ya son las que van a ser producidas por una enfermedad. Es secundaria a una balanitis serobliterativa, a una balanopostitis recurrente, ya que todo el tiempo el paciente, por tener un prepucio redundante, hace infección, inflamación del glande, inflamación del prepucio constantemente. Y a veces hay una retracción forzada, que también ya el paciente, esa zona se vuelve más queratóxica y puede producir la fimosis. La diabetes mellitus también produce una cicatriz después de una inflamación y son causas de una fimosis. Cuando hablamos de la fisiopatología de la fimosis, vamos a hacer referencia a que existe, para que produzca la fimosis, una inflamación crónica, hay fibrosis del anillo prepucial, hay la pérdida de la elasticidad, y esto es más frecuente en las personas diabéticas, hay una estenosis progresiva y puede haber retención de secreciones. En la zona donde está retraído todo el glande, ahí se va produciendo. No sé si ustedes han visto esos baños que tienen sarro. ¿Los han visto? Sí. ¿Ya? Lo mismo se produce, así algo similar, en un prepucio que no retrae, que está puntiforme. ¿Ya? Cuando yo llego a operar a estos pacientes, yo encuentro una zona queratóxica o una zona muy blanquecina, que si ha pasado 20, 30 años, esto puede ser un factor predisponente para hacer un cáncer de pene, por la constante abrasión, por la constante suciedad que tiene ahí. ¿Ya? Entonces, hay varias clasificaciones de la fimosis, y ustedes están viendo a mí de forma esquemática. En el grado 1 hay una leve retracción. Esta sería una fimosis puntiforme, estamos observando solo un puntito. En el grado 2 ya aparece un poquito más el meato, lo estamos observando, y en el grado 3 ya
en esta condición. Es esta la condición en la que se presenta. Y en una fimosis ya retrae, pero solo la corona del glande, y aquí ya va retrayendo un poco más. ¿Por qué es importante esta figurita que yo les estoy mostrando aquí? ¿Ya? Porque cuando nosotros colocamos la sonda, ustedes al destapar al paciente van a encontrarse con este panorama, tal cual. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? El paciente no tiene un glande y no tiene un meato, porque el meato está escondido dentro del glande. Entonces, ahí es donde ustedes, con este conocimiento, esta clase que les estoy explicándoles, no tengan miedo. De la manera que ustedes puedan, intentan hacer un aseo de esa parte de aquí, de esta parte, intentan hacer un aseo con bobilina y con todo. Y si el dedito entra de ustedes ahí, o intentan inspeccionar, incluso con una pinza Kelly o una coge, pueden intentar abrir un poquito y pasar anestesia, y ustedes ubicar por fuera, ustedes ubican el palpa por fuera, porque está cerrado, ¿verdad? Entonces ustedes por fuera juegan y intentan buscar el orificio del meato para colocarla. O sea, no digan, no se ven, llamen al urólogo, no, porque ustedes lo pueden hacer. Ya en situación extrema, si es que ya es impasable, recién llaman al especialista, ¿ya? ¿Qué manifestaciones clínicas tiene la fimosis? Va a haber una dificultad evidente para retraer el prepucio, puede presentar dolor, hay disuria, porque al estar esa zona totalmente infectada, es una puerta de entrada llena de bacterias para que pueda haber una infección urinaria. Y uno de los síntomas de la infección urinaria es la disuria. ¿Ya? Va a haber infecciones recurrentes en aquellos pacientes que tienen, hay que distinguir bien. La fimosis es la no retracción. El prepucio no, como hablando vulgarmente, no pela, no retrae, no se va atrás. ¿Ya? Y en el prepucio redundante, ¿qué tiene el paciente? Puede tener exceso de cuerito así, pero el pene entra ahí, sale. Eso no es fimosis. Fimosis es cuando el prepucio no va a saber el glande. Eso es la. Entonces, puede producir infecciones recurrentes, puede haber un globo prepucial porque se cierra así un puntito y el paciente hace retención urinaria y evidentemente también hace un globo ahí en la bolsa donde está el prepucio. Evidentemente tiene que haber un mal olor debajo en ese glande, va a producir fisuras y a veces hay sangrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Las complicaciones, si hay una fimosis, evidentemente hemos dicho que la balanopostitis es la inflamación de todo el pene, del glande y del pene. Hay infección urinaria, existe dolor sexual, puede haber parafimosis, retención urinaria y aumenta el riesgo de poder tener cáncer de pene. Ahora, lo contrario ocurre en la parafimosis. ¿Qué es la parafimosis? El anillo, en el surco varano prepucial, el anillo está disminuido. Nosotros cuando les he indicado, cuando tengan una sonda y el paciente tenga mucho prepucio, coloquen una sonda, así como ustedes retrayeron el prepucio para hacer un aseo, tienen que volver el prepucio a su lugar. Porque si ustedes lo dejan ahí con el glande afuera, el paciente va a llegar a las 3-4 horas con un edema bastante grande del glande. Y eso se llama parafimosis. ¿Ya? Entonces, la parafimosis se va a manifestar cuando a veces los niños cuando están en una etapa, por ejemplo, que se llama fálica, a los 2 años me parece, los niñitos empiezan a descubrirse, o sea, agarrarse, chupar sus deditos, su mano, y empiezan a jugar los niños con el pene. Entonces los niñitos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a jugar y pueden accidentalmente, si tienen un prepucio bastante grande, lo retraen y no lo volvieron a su lugar. Y ahí puede producirse una parafimosis. Nosotros cuando colocamos la sonda, una vez vino un paciente que iba al médico porque le dolía el pene. Todo el mundo le daba ketorol, le daba lo que sea, pero nadie se dignó
no ir y decirle, a ver, Señor, qué es lo que tiene, muéstrame dónde le duele. El Señor tenía, sin mentirle, era toda mi mano circular, ¿ya? Y ya estaba necrótico, no se pudo reducir, no se pudo, prácticamente el Señor tenía como una peritonitis parcial, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, los síntomas de la parafimosis son un edema, hay dolor, hay una congestión venosa y puede llegar a producir una necrosis, ¿ya? El tratamiento, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos nosotros un anestésico local en la zona, vas a palpar el anillo y con tu dedo tienes que tratar de como reducir una hernia, lo mismo, ¿ya? Tienes que intentar con fuerza, con anestesia, intentar volver a su lugar el prepucio, el glande, es lo que se hace, ¿ya? Y lo mismo, aquí está una parafimosis y aquí está un poquito más complicado porque se dan cuenta, hace un anillo que lo estrangula, lo aprieta al glande. Si ya no se puede, ustedes no pueden resolver esa emergencia, tienen que llamar al urólogo y evidentemente yo tendré que terminar, o el urólogo tiene que terminar a veces en una cirugía, hacer una circuncisión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El diagnóstico de la fimosis es netamente clínico. ¿Cómo llegan los pacientes al consultorio? Diciendo que tienen todo el tiempo, hacen inflamación del glande, hacen infecciones urinarias a repetición, hacen balanopostitis, el paciente tiene mal olor en el pene, entonces el paciente llega de esa manera. Entonces el diagnóstico es netamente clínico. Nosotros examinaremos el examen físico, intentaremos retraer el prepucio, no retrae, entonces el diagnóstico es una fimosis, ¿no? Entonces, si el paciente ha hecho en un año 4 o 5 episodios o 3 episodios de una infección del pene, uno le tiene que indicar al paciente, decirle que tenga mucho más aseo genital, ¿ya? Decirle, tiene que tener más aseo genital. ¿Qué implica el aseo genital? Que después de orinar, el que tiene tanto cuerito vaya, se lave y se seque. Antes de tener una relación sexual, tiene que lavar, secar. Después de la relación sexual, lavar y secar. Y pregúnteme si, por ejemplo, un paciente que tiene un prepucio grande o tiene fimosis, en la noche, si tuvo relaciones sexuales hoy día a las 3 de la mañana, ¿creen que se va a bañar con el frío que hay? No lo va a hacer, ¿ya? Se viene a clases el muchacho del grupo Q, ¿ya? Entonces viene a clase y después en su recreo se va con la compañera a un encuentro. Imagínense la cantidad de bacterias, la suciedad que hay. Entonces, ¿a qué yo voy? Ahora, si la mujer esta tuvo o una leucorrea o hay una infección vaginal, esta situación, este encuentro de un pene sucio, no aseado, con una vagina sucia, predispone a la infección urinaria. La infección urinaria no es una enfermedad de transmisión sexual, pero hay un factor predisponente, que sería en este caso el sexual, el mal aseo genital, ¿ya? Entonces, los chicos que tienen ese cuerito así como así largo la trompita, tienen que tener más aseo. Y si no van a tener el aseo adecuado, ser minuciosos con ello, para el varón es más fácil, ¿no? Porque el varón va, orina y se lava ahí, si quieren el lavamanos se lava y se seca, es fácil. Las mujeres no podemos hacer eso, ¿ya? Pero el varón sí. Entonces, ¿a qué yo voy? Porque cuando llegan a una etapa en que ya tienen una vida sexual activa, vamos a hablar dentro del matrimonio, la mujer llega al consultorio todo el tiempo con infección urinaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando llega con infección urinaria? Primero pedir una ecografía para descartar que la infección urinaria no es causada por un residuo postmiccional, que la paciente no esté en edad de premenopausia, que la paciente no sea menopáusica, que la paciente no tenga secreción vaginal. Tendré que estudiar todo completo. Y al final, a la paciente le encuentro todo perfecto. No tiene secreción, no tiene litiasis, no tiene nada. ¿Ya? Ella tiene buenos hábitos para orinar, no es estreñida. Pero ¿qué pasa? Y de ahí le pregunto, señora, me dice, doctora, siempre que tengo relaciones sexuales, a los 2 días empiezo con disuria, con todo. Entonces le digo, señora, va a ir usted al esposo, le va a revisar su prepucio. Y yo, mira aquí. ¿Y
qué es prepucio, porque las señoras no saben qué es prepucio, ¿ya? Lo usan y no saben qué es, ¿ya? Entonces, le digo, ese cuerito que tiene, señora, va a ir y usted le va a hacer un ejercicio. ¿En qué trabaja su esposo? Él trabaja en oficina. Va a ir y usted, antes de que él, si no tiene el hábito de llegar del trabajo y bañarse, le va a poner el dedito ahí, le va a oler y va a ver a qué huele. Ay, doctora, pero él se va a enojar. Usted va a ir a ver y ahí estaba el problema de sus infecciones urinarias por el mal aseo del esposo. Entonces, vuelve la señora y le digo, señora, ¿cómo le fue con la tarea? Doctora, qué cosa más asquerosa. Porque es un olor. Y ustedes hagan ese ejercicio sin tener un prepucio redundante, los que tienen un poquitito, todo el día esa zona está en maceración. De por sí el varón secreta esmegma, que son unas glándulas tipo sudoríparas que hacen como un quesillito que es fisiológico, es normal, ya que es la protección del mismo glande. Pero si ahí el varón que tiene mucho prepucio se mezcla eso con orina, se mezcla con fluidos de secreción vaginal, imagínense el riesgo que hay de que la mujer por esa situación tenga infecciones urinarias a repetición. Entonces pareciera chiste, pero es una situación que hay que tener. Ahora, no es la infección urinaria no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Tiene una vía, que es la ascendente, que es ese factor predisponente, que son el mal aseo genital, que puede predisponer a la infección urinaria. Se apagó todo. Para hacer el diagnóstico, evidentemente es netamente clínico, hay que hacer una evaluación de los hábitos del paciente, preguntar qué hábitos tiene el paciente. Evidentemente, me ha llegado a mí un chico de 24 años, que no sé cómo el chico tendría, incluso me ha llegado a pacientes de 50 años que todo el tiempo han estado con fimosis, ¿ya? Y nunca le han visto su glande. Evidentemente, como la piel se estira, han podido tener relaciones, han podido tener hijos, pero me imagino lo doloroso que ha debido de ser y se han acostumbrado a los años, ¿no? Entonces, también aparece en estas patologías a veces alteraciones del frenillo. El frenillo está muy cortito, ¿ya? O es muy engrosado, entonces hay que hacer cirugías correctivas de esto. Por higiene, por estética, si tiene mucho prepucio hay que hacer la cirugía. Eso no es, o sea, vuelvo a repetir, el exceso de prepucio redundante predispone a infecciones del glande y del pene, ¿ya? Pero cuando ese prepucio constantemente está en abrasión, ha habido infecciones, ese prepucio tiende a hacerse queratóxico y tiende a cerrarse y hacerse una fimosis. Esa sería una fimosis patológica. Pero una fimosis natural es en los niños, que el prepucio no retrae. Es diferente tener ahora, los pacientes que tienen prepucio redundante sí tienen que operarse por estética y por higiene, a no ser que existen varones que son demasiado aseados, ya demasiado aseados. Yo tuve un familiar muy cercano a mí, que esta persona a los 27 años hizo retención urinaria. Joven. ¿Por qué creen que hizo retención urinaria? ¿Ya? El joven va al gimnasio, ¿ya? Y tiene un cuerpo de físico-culturista, es bien dedicado a su cuerpo. Y me llegó al consultorio con no poder orinar. Le hago ecografía y evidentemente orinaba y tenía una acción funcional de 80%. Entonces, ¿yo qué hice en ese chico? Le pregunté, le dije, ¿vos consumiste algún tipo de drogas? ¿Qué haces? No, me negó todo, me negó todo. Entonces, no puede ser que sea joven y has tenido gonorrea, porque también puede haber tenido gonorrea, y hacer una estrechez de la uretra. Te voy a colocar sonda. No, le coloqué sonda, la sonda fue viable, saqué como 700 pero de orina y lo dejé con sonda. Entonces, ¿qué le di ahí? Le di un alfa bloqueante, le di tamsulosina. Le dije, en una semana voy a retirar la sonda, ¿no? Pensando en cualquier cosa, obstrucción, inflamación, pero bien complicado porque un chico de esa edad no hace con retención urinaria ni por próstata ni por nada, lo único que pensaba. Pero había sido que el señorito se inyectaba
algún tipo de testosterona, alguna situación que les ha ido produciendo retención urinaria. ¿Por qué? Porque los anabólicos que él se pinchaba para fortalecer su músculo y todo, ha producido retención urinaria. Entonces lo he tenido llevando y evidentemente al examinar, al colocar la sonda, le dije que en algún momento vas a tener que usar, vas a tener que hacer circuncisión porque tienes mucho prepucio. El chico era muy aseado todo y yo le hice una circuncisión por estética y me dijo, no sabe doctora cuánto me ha cambiado la vida el tener estéticamente quedó mucho más bonito, o sea, el pene, y quedó, yo tengo que tener ese aseo que tenía antes, ¿no? Porque yo me bañaba 5 o 6 veces al día. Igual me voy a seguir bañando, pero es diferente. O sea, es tener un prepucio, porque a la edad ya de ustedes, ya no es circuncisión. A la edad de ustedes se hace una cirugía estética que se llama osteoplastia, ¿ya? Porque hay que darle forma. Al que tiene el prepucio redundante, a veces tiene un frenillo muy corto, o un frenillo muy largo, muy feo, o el frenillo está prendido a la cabeza, o sea, al glande está prendido y eso produce en cada dirección fisura, y eso puede ser también un factor predisponente a cualquier tipo de cáncer de pene por la constante abrasión. Entonces, cuando hay un paciente que viene con una fimosis, así que retrae un poquito y duele y cuesta, y hay inflamación, nosotros el manejo hacemos con cualquier crema tópica. Generalmente las cremas tópicas vienen con corticoide, vienen con antimicótico y vienen con antibiótico. El Guatrident, el Tradem, esas tienen antibiótico, tienen corticoide. Y a mí me gusta una del mercado, o sea, de la industria, que se llama Topicrem, ¿ya? Cuando hay una balanitis, evidentemente si no hay secreción que hemos visto ya en las epididimitis, si el paciente no tiene una leucorrea que le salga pus o tenga una gonorrea por la uretra, si la infección es local, en las balanitis, por ejemplo, ustedes pueden utilizar una crema de cualquiera de estas que les he mencionado. ¿Y cómo se utiliza? Se utiliza 3 veces al día por 5 días. Evidentemente en la tercera, segunda aplicación el paciente ya va a estar sano, pero lo mismo con el uso de antibióticos, sea por vía oral o sea por vía tópica, siempre hay que utilizar en un tiempo determinado. Y entonces para mí las tópicas son 5 días, 3 veces al día se van a utilizar. Entonces hacemos un tratamiento conservador, la betametasona es un corticoide, a veces hacemos un tratamiento prolongado en los pacientes que tienen la patología frecuente y en la fimosis tiene un éxito muy poco porque el paciente vuelve a hacer, cada vez se va engrosando más y llega un punto en el que ya no se retrae por nada el prepucio. El tratamiento quirúrgico en los niños se llama la circuncisión, en la gente adulta ya se llama osteoplastia o postectomía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la circuncisión? Evidentemente tengo así el prepucio de esta manera, ¿ya? Ahí nosotros colocamos una pinza Kelly, pero ya brotamos, ya salió el glande, ya lo vemos al glande, pero esto queda, esta piel que corté va a quedar botada, ¿no? La piel nos queda así. Si yo voy a suturar en eso mismo, el paciente va a quedar con paramimosis. Entonces ahí es donde se le da una estética porque tienes que ir bordeando toda esta parte, tienes que sacaste todo esto, ya volaste todo eso y tienes que ir a bordear y darle la forma, la anatomía al pene y hacer lo que es estética. Una buena circuncisión queda, ese es el surco balano prepucial, tiene que haber del surco balano prepucial a tu incisión entre medio centímetro y 1 centímetro, porque a veces llegan pacientes que los dejaron aquí, están sus puntos, está mal hecha la circuncisión, tiene que haber solo medio centímetro a 1 centímetro, a mí me gusta dejar medio centímetro. Entonces, y esto no queda como ustedes lo están viendo, porque todavía existe, con esta medida existe todavía el prepucio, entonces el pene ya no queda de esta manera, el pene queda así expuesto, ¿entienden? ¿Verdad? Y abajo de ahí recién está la cicatriz. Entonces, este es un tratamiento quirúrgico que se llama circuncisión, ¿ya?
Y se le realiza cuando hay fimosis patológica, que todo el tiempo ha causado infecciones. Las realizamos por balanopostitis recurrente, y en la parafimosis a veces terminamos haciendo también una circuncisión. Y cuando ha fracasado el tratamiento médico. Los pacientes diabéticos es lo que más se opera, los pacientes diabéticos de fimosis. ¿Qué complicaciones tiene la fimosis? Puede producir sangrado, puede producir infecciones, estenosis de meato. Evidentemente, estéticamente no se ve bien un paciente que tiene reflujo redundante con fimosis. Y en los diabéticos es frecuente la fimosis y la diabetes. Entonces, muchas veces llega un paciente con mucha infección del pene. Y él dice, doctora, se me está cerrando mi cuerito, que él te explica de esa manera. Entonces el paciente, ahí es cuando lo descubrimos al paciente que es diabético, porque yo le pido una glicemia en laboratorio y evidentemente el paciente, cuando yo veo ese cuadro de un paciente que todo el tiempo dice, doctora, se me está cerrando el cuerito, lo primero que se me pasa es una diabetes. Y no hay, como le digo, si dice guau, que es un perrito, ¿verdad? Entonces un viejito que venga o una persona de 50, 60 años que venga con esa queja de que el cuerito se le está cerrando, entonces el paciente tiene diabetes. Entonces se le dice al paciente, señor, probablemente usted sea diabético, y fíjale que el paciente es diabético. Entonces, si tiene una infección más, señor, lo voy a tener que operar porque eso va a ir progresando, no tiene cura, ¿ya? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Qué recordar, qué reforzar del tema de hoy día? Que no tengan miedo cuando encuentran un paciente con fimosis. Colocan ustedes anestesia con el dedito, intentan así meter el dedito a una pinza, y si no lo pueden hacer por fuera, ustedes hacen una palpación por fuera del glande y juegan con la sondita buscando el meato. No tengan miedo, no van a lesionar, no van a hacer nada, y van a colocar la sonda, y ahí al paciente lo derivan. No tengan miedo. Cuando colocaron la sonda, siempre hacen el aseo, limpian y vuelvan a sus lugares. Esas serían las recomendaciones de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los que tienen primitos, sobrinitos,